¿Te has detenido a pensar en cómo procesamos el mundo que nos rodea? Para muchos de nosotros, los colores, los sonidos, las emociones fluyen de manera natural, como si todo encajara en un rompecabezas perfecto. Pero para las personas con autismo, este rompecabezas se arma de forma completamente diferente. Algunos ven colores más vivos, otros sienten los sonidos como si fueran olas que los envuelven, y muchos experimentan emociones de una forma que para nosotros serían absolutamente insospechables. Imagina. Me gusta mucho referenciar un artículo de 2022 que apuntó a algo interesante, y es que la inteligencia autista está muy polarizada, es decir, que somos muy de extremos. La barra azul que ves en la fotografía corresponde con los autistas, la naranja con los alistas o personas no autistas y la gris con el grupo de control. Si te fijas en la distribución de las barras azules, las barras que se corresponden con un CI de entre 115 y 129 y superior a 129, el grupo autista tiene una mayor representación que los otros dos grupos. Y también tenemos mayor representación en el otro extremo. ¿Dónde estamos menos representados? En la inteligencia promedio. Con lo que así visto, los autistas somos un grupo de extremos. Esto coincide con lo que ya antes había dicho Bernard Crespi en 2016, donde apuntaba a una prevalencia de autismo mayor entre la población altamente dotada, y decía que muchos niños de alta capacidad estaban siendo o bien infradiagnosticados o bien mal diagnosticados. Crespi presentaba el autismo como un desorden de inteligencia, porque decía que había una inteligencia alta pero desequilibrada. Marie Curie fue y sigue siendo la científica más famosa de la historia. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona que ganó 2 premios Nobel. El primero fue el de física, que ganó junto a su marido Pierre Curie, mientras que el segundo fue el de química y lo hizo en solitario. Esta extraordinaria mujer abrió un camino vedado a la mayoría y constituyó uno de los primeros referentes femeninos en el mundo de la ciencia. Marie Curie fue una física y química nacida en Polonia en 1867, que ganó el Premio Nobel de Física en 1903 por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación descubiertos por el profesor Henry Becquerel, y el de Química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este destacable elemento químico. Nunca le importó la impresión que causaba en los demás y le era difícil empezar una conversación. Asimismo, era propensa a malinterpretar las reacciones de los demás hacia ella. Tenía una memoria prodigiosa, una enorme determinación por aislar el radio rozando lo obsesivo, y escribía los registros de sus gastos con gran detalle. Además, según relató ella misma, siento todo muy intensamente. Ella es la mujer que encontró en la ciencia el abrazo que el mundo no podía darle. Cuando Mary Temple Grandin nació el 29 de agosto de 1947, su familia notó que algo era diferente. Desde pequeña, rechazaba los abrazos y evitaba el contacto físico. Muchas veces parecía estar en su propio mundo. A los 3 años, los médicos pensaron que tenía daño cerebral, pero su madre se negó a aceptarlo y buscó la mejor manera de ayudarla. No fue hasta su adultez cuando descubrió la verdad. Formaba parte del espectro autista. Su verdadera conexión no fue con las personas, sino con los animales. A los 16 años, mientras visitaba la granja de su tío en Arizona, vio una máquina que presionaba suavemente a las vacas para calmarlas y se preguntó si podría funcionar también para ella. Inspirada en eso, construyó su propia máquina de abrazos, un invento que le permitió sentir tranquilidad sin la necesidad del contacto humano. Temple continuó estudiando y se convirtió en una de las mayores expertas en comportamiento animal. Descubrió que los animales también sienten miedo y estrés. Hoy, Temple Grandin es profesora, científica y escritora. Su historia demuestra que lo que nos hace diferentes también puede ser nuestra mayor fortaleza. Convención Nacional sobre el Autismo, 1981. No sé si quiero escuchar a más de estos expertos. Si me permiten terminar,
Por favor, permítanme terminar. Con psicoterapia intensiva, un niño autista puede ser tratado. Rimland dice claramente que el autismo no es un problema psicológico. No estoy familiarizado con el informe Rimland. Cálmate, Sería mejor que le hiciera sentarse calmadamente. Se intenta controlar. ¿De qué está hablando? Se nos ha dicho que la autoestimulación es buena. Terminan calmándose. La autoestimulación es autoayuda. Autoestimulación, mecerse, dar vueltas, rodar en el suelo, agitar los brazos. Creo que dar vueltas es bueno. Y rodar también. La autoestimulación sí parece terminar calmando al sistema nervioso. Puede ser una forma de compensar la falta de contacto. Y ser tocado por otra persona puede dar miedo, pero rodar o ser abrazado por superficies produce el efecto calmante que los chicos ordinarios reciben de un abrazo. ¿Qué edad tiene su hijo? Bueno, yo no tengo hijos. No, yo soy autista. Y necesito la sensación de ser abrazada. Pero inventé una máquina en la que entro, me abraza y me siento diferente después. Soy más sociable. Vaya, no hablé sino hasta los 4 años. Y ahora soy universitaria con maestría y estudio para mi doctorado. Por favor, no griten. Por favor, gracias. No griten. La mayoría de los autistas somos muy sensibles a los sonidos y los colores. La sobreestimulación duele. ¿Entienden? Mucha gente hablando a la vez puede causarnos pánico. ¿Cómo es que se curó? Bueno, no me he curado. Siempre seré autista. En la mansión inglesa de Bletchley Park, Alan Turing logró dar el golpe definitivo a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El brillante matemático descifró los códigos nazis. Así se pudieron interceptar sus mensajes por radio. Más tarde, las teorías de Turing también abrieron nuevos horizontes a la computación moderna. Pero en 1952, Turing fue condenado por ser homosexual. Habría podido aportar tanto tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, durante la Guerra Fría. El final de Turing fue humillante. Hoy en día resultaría horrible. Turing fue sometido a castración química con un tratamiento hormonal. 2 años después, se suicidó. Hoy, medio siglo más tarde, su legado es por fin valorado como se merece, mediante un perdón real. Hay muchas personas que quizás dicen que son autistas y la gente las señala creyendo conocerlas y dice, vos no sos autista, sos mentirosa. Y eso no puede pasar. No puede pasar porque no hay nadie que conozca tu vida más que vos y que sepa de tu sufrimiento. Soy autista, me costó mucho comunicarlo a todo el mundo por el prejuicio, pero sentí libertad, como bueno, no estoy sola en esto, no estoy rota, no soy la única a la que le pasan estas cosas. Las mujeres autistas y las personas racializadas autistas aprendemos a camuflar nuestro autismo. Desde muy chiquitillas se te enseña, es que esto no lo tienes que hacer, esto está mal, me tienes que mirar a los ojos, tienes que ser expresiva, no pongas esa cara, está muy seria. Entonces, pues, a lo largo de mi vida he aprendido a camuflar, soy una actriz. De hecho, cuando me hicieron el diagnóstico, la frase que me dijo la psicóloga es que soy una actriz que no se baja del escenario. Y por eso me canso, por eso acabo deprimida, porque sigo un papel que no soy yo. Una personalidad día a día de una persona que no soy yo. Eso nos pasa prácticamente a todas las personas autistas que llegamos a la etapa adulta. ¿A qué edad te diagnosticaron? A los 34 años. A los 33 años. A los 38 años. Hay un problema muy grave con las mujeres autistas y es que no se nos está diagnosticando. Mi nombre es Adriana Moncada y soy autista. Soy Mariana Terrazas Pichardo y soy autista. Soy Joa y soy autista. Me daba muchísima ansiedad ir a la escuela, pero no te puedo ni explicar. Llegaba a enfermarme para no ir a la escuela porque tenía como una amiga y no sabía qué hacer. Entonces casi siempre estaba sola o no quería salir al recreo o me costaba muchísimo trabajo hablar con las personas. O me daba mutismo, se llama mutismo situacional, que es el que te paras y ya no puedes hablar. Gracias a Dios tengo una mamá que
creo que es autista también, y ella respetaba mucho el tema de que yo no podía comer ciertas texturas, no podía con ciertos sabores o ciertos olores, y no me obligaba a... Pero yo sufría mucho al momento de comer fuera de casa. Si yo no sabía a dónde íbamos, qué iba a suceder en el lugar en el que íbamos, a qué hora íbamos a llegar, qué tenía que llevar puesto, qué tenía yo que esperar de este evento, de este lugar en el que íbamos a estar, a mí me causaba demasiada ansiedad. Desde chica había ropa que simplemente cuando me la ponían me ponía de muy mal humor porque me picaba, me lastimaba, se sentía rara y no podía dejar de sentirla. O sea, y es muy loco porque la gente, no sé, se pone jeans todos los días y yo no lo puedo concebir, no lo puedo concebir. Cuando una niña no tiene su diagnóstico en edad temprana, vas creciendo y vas haciendo masking durante toda tu vida. El masking es algo así como tener una máscara y de poder pasar desapercibida. Creo que de eso va el masking. Obviamente esto te detona estrés, te detona ansiedad y te detona depresión. Entonces tú empiezas como a observar y dices, ok, entonces tal vez esto no es un comportamiento mío, pero ya vi cómo lo hace. Entonces empiezas a imitar el cómo vestirnos, el qué escuchamos, el cómo hablar, el a dónde ir. Para mí es una forma muy cruel de supervivencia. Descubro que tengo algo que se llama trastorno disfórico premenstrual, que también se habla muy poco de ello. Me encuentro con un artículo de Estados Unidos, de una universidad, en el que decían que el 92% de las personas que padecen trastorno disfórico premenstrual tenían o eran personas autistas. Había una correlación, lo cual pues me brincó muchísimo. Me empecé a clavar mucho en el tema del autismo, empecé a investigar, a leer y todo me hacía clic. Me decían, por ejemplo, algunas personas, es que necesitas dejarte tratar y es que confía, no sé qué. Y pues sí, efectivamente sí confié y sí seguí las terapias, los procesos y simplemente no me estaban funcionando. Yo seguía sintiéndome mal, seguía sintiéndome, pues sí, extremadamente deprimida al punto de que no podía hacer nada, ¿no? En ese momento, yo cuando tenía 30 años, descubrí que no todo el mundo escuchaba la sangre pasar por las venas. O sea, yo pasé 30 años pensando que eso era algo normal. ¡Wow! Que un cerebro sea diferente no significa que sea malo. O sea, significa que es diferente. Y eso ¿Lo saben? Me pasó hace poco en un viaje justamente a México, casualmente. Tenía un evento y yo tenía organizada el tiempo que yo iba a dedicar a revisar la presentación, etcétera. Y yo tenía que llegar al hotel a las 6 de la tarde, porque el evento era a las 8, entonces yo digo 2 horas para mi preparación, ¿vale? Regulación, etcétera. Y es algo súper banal, ¿vale? Pero para que veáis, yo estaba en la manicura, ¿vale? Haciéndome la manicura y le dije, ¿cuánto tiempo es? La chica me dice 45 minutos. Yo veo que pasa 45 minutos, 50, 60 minutos y ya me empezó a entrar un agobio que me dio un ataque de ansiedad tan grande porque se me desconfiguró todo lo que yo tenía programado e integrado en mi cerebro. Estaba sola, además. Yo desde ese momento yo no recuerdo lo que sucedió, pero me tuvieron que subir a un coche, por ejemplo, porque estaba en medio del parking, sin poder hablar, con un ataque, o sea, muy, muy, muy fuerte. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pero qué exagerada por eso. Pero es que no sabes lo mucho que te impacta cuando tú tienes algo preparado y te lo cambian y además estás en otro lugar, no estás con tus personas de seguridad. Hombre, y vas a dar una conferencia, querida. Y vas a dar hombre, con un tema es que te ansiedad. juegas mucho. Pues allí yo afortunadamente estaba con mi socia, mi compañera que llegó luego y me auxilió. Pero cualquier persona que me hubiese visto allí dice como que esto es una persona discapacitada completamente, por ejemplo. O sea, cuestiones tan banales. Y ahora, un pequeño paréntesis. Se puede llegar a pensar que dice, bueno, el autismo de mi hijo es muy severo, muy... Yo invitaría también a preguntar si hay alguna otra cuestión que pueda estar impactando en la calidad de vida de esa persona. Porque es una realidad. Las personas autistas tienen más probabilidades de tener otras coexistencias como discapacidad intelectual, epilepsia, pues algunas otras cuestiones, ¿no? Gastrointestinales, que por supuesto, no queremos poner aquí todo como un color de rosa, ¿no? Pero por supuesto dificulta la calidad de vida. Pero esto es algo que se tiene que hablar. No todo es autismo. Gracias. Sí. Muy bien.
Ahora os quería preguntar también, si quieres ya te lanzo la pregunta, Noemí, la relación que hay entre alimentación y autismo. Bueno, yo aquí quien controla realmente de esto es Tati. De hecho, yo cuando tengo dudas la mando un WhatsApp. Oye, Tati, ¿y esto cómo lo haces tú? Sí. No, es cierto que en el aparato digestivo es nuestro tercer sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso entérico. Y de hecho tenemos la misma cantidad de neuronas, tú lo sabrás muy bien, que lo que tenemos en la médula espinal, por ejemplo. Con lo cual, yo es una pregunta de lógica que lanzo a las familias siempre. Si tu cerebro es distinto y procesa los estímulos de manera diferente, tu intestino, que además está conectado con tu cerebro, ¿cómo crees que va a interactuar con estos alimentos? Por supuesto, de una manera distinta. Sabía que cuando no entendía las bromas que me gastaban en clase y en los campamentos urbanos, o no entendía las reglas de los juegos porque me costaba seguir los juegos y las actividades, y entonces pues a la gente le parecía un poco raro, que no entendía las bromas y se reían porque no entendía los chistes, las metáforas, las ironías. Y no sabía si se estaban riendo conmigo o con mí, siempre preguntaba si era una broma o no. No entendían por qué me río, y entonces la profesora de cuerpo y mente les tiene que explicar el 95% o el 99% que yo cuando me río que es porque me pongo nerviosa, o por ejemplo también en los campamentos, en los campus deportivos, pensaba cuando hacía, como soy muy curiosa y me gusta saber las cosas, les preguntaba a lo mejor cosas personales o que les podían molestar, y que entonces pues claro, les tuvo que decir el monitor que no lo hacía malas, que era buena chica, pero claro, que hay preguntas que las hago por curiosidad, que no las hago a malas, y que estaban trabajando el que no preguntara cosas personales que a lo mejor tanto al monitor como a la monitora se lo puedo preguntar porque tengo más confianza con ellos, pero que a lo mejor a ellos no, porque no tengo tanta confianza, porque no les conozco tanto. Tengo muy buena memoria para recordar con facilidad datos, fechas e información, y por eso creo que mi trabajo ideal sería trabajar como auxiliar de biblioteca en una biblioteca, porque soy muy buena ordenando los libros por orden alfabético, cronológico, por edades, por temáticas, porque me sabría cuáles son los códigos de los libros o de los autores y meterlos en las bases de datos. Meta o ilusión, pues esto, a hacer el segundo y el tercer curso de auxiliar de cultura en la Asociación Ergadini, y sacar más del 95% de ampliamente conseguidos para tener de calificación más de un 8 en numérica. ¿Cómo descubriste que eres autista? Me siento maravillada de tener la oportunidad de poder compartir mi vivencia como persona autista de diagnóstico tardío, porque siento que hay mucha gente que puede estar viviendo situaciones similares y que no saben por qué son diferentes y se sienten tristes de no poder pertenecer a la sociedad, de no encajar de la manera en la que todas las demás personas parecen encajar. Y quizás escuchar a alguien que también le pasó lo mismo y que también en su momento se sintió extremadamente fuera de lugar y juzgada, y que tuvo que pasar por muchas cosas para poder darse cuenta qué era lo que pasaba realmente y poder darse una palmadita y pensar como de, bueno, eres muy empática con todo el mundo, pero también necesitas ser un poco empática contigo misma. Y de repente pues yo me empecé a dar cuenta que me salían videos de personas autistas hablando sobre autismo. Fui a muchos diferentes psicólogos, psiquiatras, de todo, y me han dicho tipo de todo, tipo, uno me llegó hasta a decir que era esquizofrénica, tipo, cosas extremas, tipo, extremo, que yo tipo, digo, ¿qué? Y tipo, mi mamá también, tipo, no entendía, y de hecho, los que tenía antes de Mati, me dejaron, o sea, tipo, chau, como que no la vamos a llevar más, tipo, no entendían nada, y eran muy, tipo, estructurados, no era, tipo, no estaban muy informados de este tema, y de hecho, tipo, también fui a, porque yo soy de un pueblo, y también es mucho más complicado encontrar la información o el acceso, todo eso, porque hay muy poca gente. ¿De dónde? De San Cayetano. Está a 7 horas de acá, somos 8.000 habitantes nada más. Pero nada, fui a Necochea, que también está cerca, y
y un psiquiatra que me ha dicho tipo, no, porque me preguntaba, o sea, su test de autismo era, ¿vos tenés amigos? Y yo tipo, ok, claro, sí, digamos que sí. Y me dice tipo, bueno, entonces... Claro, descartado. Estás bien, descartado. Bueno, 100% ya está. Tipo, diagnóstico diferencial. Y aparte, tipo, él se enfocó mucho porque yo tengo muchos temas sensoriales con la comida, que me cuesta mucho comer todo. Tipo, te puedo decir más cosas que no me gustan de las que me gustan. ¿Porque sentís los sabores muy intensos? Sí, siento como, por ejemplo, bueno, es un tema muy largo, pero, por ejemplo, la comida cuando está mezclada, por ejemplo, siento cada sabor específicamente distintivo y como que cuando lo como es como que es como mucha información en mi boca y no sé, no la puedo procesar bien. Claro. Y, bueno, no solo eso, pero también con la comida es un tema que todavía tengo que... hacerlo mejor para estar sana también, no solo por mis gustos, pero también para estar sana, porque me gustan muy pocas cosas y muy específicas, pero no tipo simples, tipo cosas ¿Qué tipo, te gusta, por ejemplo? Fideos, pero fideos no, o sea, fideos con queso. Claro. Cosas simples así, entonces, milanesa, pero sin nada arriba, cosas así, pero... también pasé por muchas etapas tipo obsesivas, tipo de comidas específicas, pero una sola cosa.